Hola, buenos días a todos, a todas. A nombre de R Fácil, de todo el equipo de R Fácil, les damos la más cordial bienvenida a nuestro primer webinar de esta serie que estamos arrancando el día de hoy. Y sobre todo con una temática que creo que coyunturalmente es importante. Estamos muy próximos a cerrar un ciclo, un año, ¿no? Que ha sido particularmente importante en términos del entorno económico y precisamente con, pues finalmente la economía y la política no pueden separarse, y particularmente en el entorno mexicano, pero también en las relaciones comerciales con las elecciones también en Estados Unidos. En fin, se presentan situaciones retadoras, y al final del día, pues este contexto geopolítico, que más adelante uno de nuestros invitados nos platicará un poquito más al respecto, pues impacta en nuestra actividad, ¿no? Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros dentro de las organizaciones, pues tenemos que considerar este contexto, pues para poder tomar las mejores decisiones, realizar los ajustes y al final del día, bueno, pues llegar a definir los rumbos que habremos de seguir en los próximos meses. Nuevamente, para R Fácil es muy importante mantener esta comunicación abierta con todos sus socios de negocio, con todas las personas y entidades que formamos parte de esta gran familia, ¿no? Y buscando agregar más valor a la relación y a contribuir al desarrollo de nuestros socios de negocio. Insisto, es que estamos iniciando con este primer webinar. Dicho lo anterior, y para entrar en materia, le voy a pedir al maestro Oliver, ¿no? Al maestro Oliver que pues que iniciemos con esta primera análisis. Agradecer nuevamente la presencia del maestro Oliver, y en un momento más viene en la presentación un poquito su semblanza, su referencia. Pero me gustaría que él directamente nos platicara lo más destacado. Entonces, si les parece, pues arrancamos, ¿no? Arrancamos con esta sesión interactiva. Buscaremos que sea de provecho, y pensando en que seguramente algunas dudas, inquietudes, pues daremos un espacio, si les parece, al término de la intervención del maestro Oliver, unos minutitos para algunas preguntas, y posteriormente nos movemos hacia la segunda parte de la sesión, que tiene que ver cómo va a ser el impacto, cuál es el impacto de todo este contexto, por un lado, en la industria del retail particularmente. Entonces, si les parece, arrancamos con nuestra sesión. Y por favor, maestro Oliver, bienvenido y gracias por tu tiempo. Al contrario, doctor, un placer estar con ustedes y muchas gracias por la invitación. Es para mí un placer estar justamente compartiendo estos minutos con todos ustedes. Pues de una manera muy sucinta, mi nombre completo es José Oliver Ambía López. Tengo la licenciatura en Contaduría Pública y Finanzas, una maestría en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey, y durante buena parte de mi vida profesional he estado vinculado a la academia en diferentes instituciones educativas, principalmente en el Tecnológico de Monterrey en diferentes campi, pero también en otras universidades como fue Artec, ISEL. También estuve un rato dando clases en China, literalmente, en Shanghai durante un semestre, y posteriormente también por mi actividad profesional como consultor financiero independiente en México, en Centroamérica y Sudamérica. Desde hace un par de años tengo el gusto de trabajar para una entidad que se encuentra en el centro de Toluca, en la capital del Estado de México, cuyo nombre es Centro Tolsu, que pertenece a la fundación de don Valentín Díez Morodo. Y afortunadamente aquí no me aburro nunca, tengo 7 líneas de negocio que atiendo todos los días y son muy variadas. Entonces el retail para mí lo tengo literalmente a flor de piel, porque es algo que hago de manera cotidiana. Desde administrar una cafetería, estacionamientos, un cine, un museo, un parque de diversiones, renta de espacios, souvenirs, entre otras cosas. Entonces entiendo muy bien justamente lo que muchos empresarios del Valle de Toluca gozamos y sufrimos todos los días, justamente en nuestro quehacer, buscando justamente ir por más ventas, por ingresos y entregar buenas cuentas a nuestros presidentes de consejos de administración o accionistas.
Pues dicho lo anterior, si les parece bien, para no entrar en mayor retraso, me gustaría comentar con ustedes en los siguientes minutos justamente estos 10 temas, esto sí que es el decálogo, y dice en inglés en la parte superior, mantener un ojo en, o keep an eye on, de los temas que justamente se van a mencionar en los siguientes semanas y meses de lo que se espera o se vaticina que va a ser este 2025, desde crecimiento económico hasta lo que estamos viendo justamente que va a ocurrir en el ámbito local. Y les decía justamente aquí en el Valle de Toluca, en estos 14 municipios que conforman justamente esta área metropolitana de la República Mexicana. Entonces, si les parece, vamos a comenzar a ver uno por uno, a diseccionarlos. Comenzamos, por favor, con el crecimiento económico en la siguiente filmina. Bueno, en este tema en particular tenemos dos secciones. Lo que se espera que ocurra con los países desarrollados, le hace principalmente Estados Unidos, Canadá en el caso de América, Europa Occidental, y en el caso de Asia, pues hablaremos principalmente de Japón y otros países más. Y después tenemos los mercados emergentes. Ahí básicamente es toda América Latina, una buena parte de lo que es también Asia, sureste asiático, toda África, quizás con un par de excepciones, y Europa Oriental, entre otros. Tenemos dos grandes temas porque los países que ya se consideran economías desarrolladas están viendo justamente casos muy particulares en su tema demográfico. Por ilustrarles un punto muy específico, el caso de Italia en Europa, es un país que tiene una edad promedio de cerca de 48 años, entonces es una población que envejece y lamentablemente para los italianos no tienen una tasa de reemplazo juvenil que lo vaya destacando, y por ese motivo su crecimiento económico está siendo estancado desde ya algún tiempo. Muy similar a lo que ocurre también en el caso de Japón, una población también ya vieja y que no está favoreciendo que las generaciones más jóvenes tengan más hijos, y tampoco es abierta a la migración. Por consecuencia, sus tasas de desarrollo económico, crecimiento económico son muy magras. Y en Europa Occidental vemos algunas regiones dentro de ciertos países que tienen un comportamiento más o menos similar. En el caso de Estados Unidos, debido a que sí es un país que tiene condiciones de migración un poquito más afables, y que sigue trayendo justamente mano de obra, y además que tiene más de 300 millones de habitantes, un mercado interno gigantesco, las condiciones son muy distintas en ese aspecto, pero con el aspecto político que mencionó el doctor Tapia al principio, del nuevo presidente, de nueva cuenta regresado Donald Trump a la presidencia. En estos dos temas vemos justamente que los mercados desarrollados, debido justamente a sus condiciones muy particulares, sus crecimientos económicos son pequeñitos. Y en el caso de mercados emergentes, principalmente por aspecto poblacional, se espera que vayan a seguir creciendo a tasas mucho más altas en comparación con los primeros. Para nuestro país, lo que la mayoría de los analistas económicos están proyectando en estas encuestas que han realizado a finales de este mes, y del mes pasado y principios de este mes, estamos viendo entre 2,5 y 3,5% de crecimiento para 2025. Lo más probable es que se va a acercar más al 2,5 que al 3,5. Eso lamentablemente va a ser también un tema de que México tiene algunos temas de estructura que no ha podido sobresanar en los años recientes. Y el tema de retomar una relación complicada, áspera, porosa con un nuevo gobierno, porque ya estuvo 4 años anteriormente el señor Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos y regresa justamente ahora a tomar la rienda de su país, pero ahora ya no tiene a Andrés Manuel López Obrador como presidente en México, ahora está la doctora Claudia Sheinbaum, va a ser unas condiciones un tanto cuanto distintas a lo que fue en su primer mandato. Y obviamente el tema del nearshoring, como se llama en inglés, o de lo que sea la desfocalización o desregionalización, como se leía el castellano justamente, en algunas industrias muy particulares van a ser cuestiones de tema de integración de cadenas de suministro y que van a seguir trabajando en ese aspecto. En temas como turismo, en el caso de la región Maya, que depende cerca del 70% de la población que viene de turistas a nuestro país son de Estados Unidos, es un vínculo muy importante y básicamente mueve la aguja de una manera significativa. Y así veremos justamente en otros aspectos en el caso de nuestro país, un poquito más adelante, esas condiciones tan particulares que tenemos por nuestra interrelación con Estados Unidos y en menor grado con Canadá. Por favor, podemos ver la siguiente. En el tema económico de inflación de tasas de interés, lo que encontramos en el mundo, y en el caso de México no va a ser la excepción, es que vemos un incremento de los precios en la mayoría de los productos y servicios, y que los bancos centrales, tanto la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo o el Banco de México en nuestro caso, está luchando justamente por contener para que esa espiral inflacionaria no se desboque. Al parecer, hasta el momento, las condiciones han sido suficientemente bien utilizadas, las herramientas para que esto no salga de control, pero en algunos sectores, en algunos giros, en particular, por ejemplo, el sector agrícola es muy significativo. Si ustedes tienen que, en su actividad, adquirir bienes de consumo, como pueden ser vegetales, legumbres, cárnicos, entre otros, lo pueden constatar literalmente de semana a semana, que hay algunos productos que se disparan un 25%, un 15% arriba, y luego de repente empiezan a caer en otra época del año un 40%.
En el caso justamente de lo que se llama la inflación subyacente, es el core inflation, vemos justamente cómo algunos productos marcan mucho ese tipo de tendencias durante diferentes épocas del año. En el resto de los servicios pueden ser un poquito más predecibles, pero ciertamente hay algunos que son más fácil de identificar. Cuando vemos la canasta básica, los productos que mide justamente anteriormente el Banco de México, luego el INEGI, de toda esa canasta y saca la inflación promedio, vemos justamente cómo algunos tienen esa gran marca de diferencia y otros por lo general reitero tienen un poquito más pausados esos incrementos, ¿no? Tasas de interés, recordemos que parte de tasas de interés implica la inflación, por consecuencia es el costo del dinero, ya sea para el financiamiento o el premio para el inversionista, va a estar justamente jugando en esos aspectos. Y el spread que tienen las tasas activas y pasivas depende de las condiciones de riesgo. En el caso de nuestro país, en comparación con los países europeos o con Estados Unidos, esos spreads son más amplios. Sigue teniendo justamente ese premio de ser un mercado emergente, sigue siendo significativo. Y esto también tiene repercusiones en el costo de dinero, le hacen el tipo de cambio, lo que va a ser atractivo para algunos hacer justamente cambios de divisas para hacer préstamos en una moneda y conseguirlos justamente en otra y hacer justamente esos cambios. En el caso de México, vemos justamente que esto va a seguir siendo un tema y se va a seguir monitoreando, a menos de que exista algún tema subyacente más relevante en los próximos meses, es posible que se repita mucho el patrón que vimos en este 2024. Por favor, si seguimos avanzando al número 3. En el caso de políticas fiscales y deuda, a nivel internacional seguimos viendo justamente algunos polos muy notorios. Un caso significativo en Europa es Francia, Italia, Alemania, por ejemplo, es igual otro más. El tema del manejo de su deuda para uso de deuda productiva, para deuda de inversión y también con las prestaciones sociales que muchas de las regiones están pidiendo, es lo que está haciendo presiones justamente de que se pueda volver inmanejable en algunos casos. A nuestro país, hemos visto en estos 6 años recientes de la Administración Pública Federal previa y lo que se espera que va a ocurrir con este gobierno federal actual, que va a tener esa misma tendencia. Hasta el momento no es para poner las señales de alarma o señales de semáforos rojos, pero ciertamente está haciendo cada vez más de llamar la atención o de poner un poco más de enfoque en el aspecto de que se pueda controlar de una forma atractiva o de una forma útil o productiva. Es decir, todas las emisiones de deuda que debe el gobierno federal mexicano en 6 años previos y lo que se espera que va a ocurrir en este sexenio, a pesar de que puede ser en comparación con emisiones anteriores muy altas, depende del crecimiento del Producto Interno Bruto y de la capacidad que tenga para refinanciar la deuda del gobierno federal mexicano, no se vuelve todavía un tema que vaya a ser tan complicado en ese sentido. Pero ciertamente hay que poner atención a ello. Ya si lo bajamos un poquito más a detalle, en el caso de los gobiernos estatales, cambian mucho las condiciones de un gobierno de un estado, por ejemplo, el caso de Querétaro, de Aguascalientes, de Nuevo León, al Estado de México o la Ciudad de México, por las condiciones que tiene la infraestructura de cada estado. Y si lo bajamos todavía un poco más al caso de gobiernos municipales, muchos lamentablemente tienen un estado financiero que está literalmente en la quiebra, pero eso no impide que sigan operando. Entonces, en este aspecto vale la pena mencionar, en nuestro país sí es de llamar la atención, sí es para que tenemos, pues, de un viejo dicho mexicano, un ojo al gato, otro al garabato, pero tampoco es para señalar las señales de alerta, ¿no? Y las políticas fiscales implican justamente las maneras en las cuales los gobiernos federales, estatales o municipales pueden allegarse de recursos. Es de esperarse justamente que en algunas regiones de nuestro país veremos justamente como algunas alcaldías y algunos gobiernos estatales van a empezar a revisar justamente su código fiscal o sus límites para encontrar justamente formas de allegarse recursos. Por ejemplo, puede ser el caso del catastro, el impuesto predial, algunos impuestos o licencias municipales de funcionamiento para comercios, los cuales probablemente en algunas secciones en el 2025 van a tener incremento. La razón es muy obvia, ¿no? Simplemente los recursos que la federación les otorga a estados y municipios no les alcanza para poder subsistir y poder pagar su nómina, su operación y dar los servicios públicos que por la ley justamente les demanda y que la ciudadanía también lo requiere. Entonces, es un tema áspero, es un tema complejo. En el caso del tema hacendero mexicano, desde el gobierno federal a gobiernos estatales a gobiernos municipales, y a nivel internacional, en algunas regiones puede ser realmente un tema que vaya a salirse de control si es que no se pone un freno en el aspecto de que sea un gasto productivo o una inversión que vaya a redituar a futuro. Si podemos continuar a la próxima, por favor. En el tema de energía y cambio climático hay igual dos aspectos muy interesantes, ¿no? Hay unos que son los que son en inglés los naysayers, o gente que están en contra de estas políticas, que ven justamente como un aspecto de competencia desleal, por decirlo, el tema de aprovechar las fuentes renovables de energía, y algunos que no creen que el cambio climático realmente esté ocurriendo. Y por consecuencia está el otro sector, que son justamente los que son más proclives a hacer cambios legales, a cambios
de inversiones y hacer sustituciones importantes en sus operaciones productivas, justamente ocupando energías renovables que sean, entre comillas, más amigables y en teoría más baratas. Eso digo en teoría porque todavía con los combustibles fósiles, en las comparaciones encontramos que en algunos reactores van a ser más baratos el sector fósil que el sector renovable. Pero año con año vemos justamente cómo lo que empezó siendo una moda se volvió ya casi una imposición y ya hoy en día en algunas regiones del mundo ya es un aspecto legal imperativo. En el caso de la Unión Europea, algunos cambios van a ser que muchos de los vehículos que van a circular ya van a tener que ser de carbono neutro o eléctricos básicamente en los próximos años. En Estados Unidos, por ejemplo, el caso del estado de California, ya por su legislación es cada vez más robusta, más exigente y demandante para que las empresas y las fábricas tengan siempre métodos renovables de energía eléctrica y ocupen justamente en energías renovables. En el caso de nuestro país, veíamos en el gobierno de Enrique Peña Nieto una tendencia muy clara a apoyar el sector. Cambia la Federación Federal en el presidente López Obrador, él da un giro casi de 180 grados y empieza a pausar muchos aspectos y muchos de los proyectos de inversión que se tenían previstos de generación de energía eólica, maremotriz o de otras formas renovables se han puesto en pausa, algunos han sido suspendidos, otros literalmente han sido cancelados y hay todavía un desazón al respecto de lo que va a ocurrir justamente en el futuro. Para nuestro país, el caso de Pemex sigue siendo financieramente un lastre. Es triste decirlo, pero es la realidad. Los reportes financieros, ustedes los pueden encontrar en internet, son públicos, los pueden descargar de internet sin ningún inconveniente. Es una empresa que está quebrada desde hace muchos años y que ciertamente por más programas de saneamiento financiero que se han puesto durante mucho tiempo, no se ve que pueda tener una forma de sacar adelante esa compañía. Y por consecuencia seguimos justamente el gobierno federal mexicano y por consecuencia la población mexicana a través de nuestros impuestos subsidiando justamente una operación que no es eficiente, ¿no? Y en este caso vemos justamente que va a haber una continuidad en las políticas que vienen de la administración federal anterior a la administración actual. Dicho esto, en algunas regiones de nuestro país sí es todavía muy atractivo hacer inversiones por las condiciones preferenciales que tenemos. Hay regiones de nuestro país que de los 365 años básicamente tienen sol 350, 315. Entonces, es envidiable en comparación con otras regiones del mundo. Hay regiones de nuestro país en las cuales los vientos pueden colocar las aspas sin ningún inconveniente estar girando y obtener justamente energía más barata en algunas regiones. El tema sigue siendo también la infraestructura del almacenamiento y la transmisión de esa energía. Ahí se requieren justamente inversiones que todavía no se materializan y esperamos justamente quizás en algunos meses con ya un poco más de claridad en el caso de la Semarnat, en el caso de la Secretaría de Energía en México, si hay algún cambio con respecto a que fue la política de la Administración Pública Federal previa. Por favor, si podemos continuar. Bueno, este tema es muy interesante de tensiones geopolíticas. Si ustedes revisan los diarios de comunicación, los radio, internet, se escuchan también justamente algunos programas de televisión estadounidenses o en México, pues encontrarán justamente que en todo momento, de hecho, para muestra un botón, hace unos días el señor Bashar al-Assad de Siria, pues literalmente huye de su país y está hoy refugiado en Rusia y cambia dramáticamente las condiciones de una región que es un polvorín, que es Medio Oriente. Por un lado están los rusos, con los árabes, con los israelíes, y de otro lado tenemos a un grupo de terroristas, supuestamente, pues depende de cómo lo podemos ver cada uno de ustedes, y no muy lejos de ahí está el caso de Ucrania, que sigue en un conflicto bélico con Rusia y que tiene el apoyo de un lado de manera escondida de China y de Corea del Norte también militarmente, y del otro lado está Ucrania con Europa occidental y con Estados Unidos. Y la misión del presidente Biden en Estados Unidos tenía una clara misión de apoyar al presidente Zelensky de Ucrania y seguir luchando contra los rusos hasta donde diera el presupuesto. Llega el presidente Trump y él dice, bueno, vamos a revisarlo, no estoy diciendo que no, pero es muy probable que las políticas que tiene el presidente Biden van a hacer cambios significativos en ese aspecto. Es probable que el presidente Trump esté buscando llegar a un acuerdo entre las dos naciones, entre Rusia y Ucrania, obviamente quizás un poquito más favorecido para el caso de Rusia, ya con la gestión del señor Donald Trump. Y China sigue siendo un factor muy interesante de análisis, tanto comercial como bélico, militar. En Asia, muchos de los conflictos limítrofes tienen que ver con el manejo de unas islas en lo que se considera el mar territorial de China y que lamentablemente pues está confluyendo con lo que es Japón, con lo que es Corea o con lo que es Filipinas. Y para no ser suficiente, pues también está metido Australia en medio, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Entonces, hay un tema ahí importante respecto de si algún día va a haber algún conflicto bélico porque un barco chino o derribó un cazaaviones estadounidense o viceversa,
y Corea del Sur justamente con Corea del Norte sigue siendo también un tema importante ahí de conflicto militar, y Japón también tiene que ver al respecto. Y en el caso de Medio Oriente, pues a raíz de lo que ocurrió con la invasión de Israel de la Franja de Gaza, eh, pues cambió radicalmente el aspecto de todo lo que es, se considera una paz más o menos concebida de las dos entidades, de lo que es Palestina y Medio Oriente. En el caso de América, pues puede haber algunos temas también limítrofes con Venezuela, con Colombia, hubo uno en Perú, y en México, bueno, pues no tenemos ese tipo de temas marcados con Estados Unidos, pero en general ese tipo de situaciones siguen desestabilizando a todo el planeta, a todo el mundo, y México se considera parte de mercados emergentes. Y si a esto le haríamos ahora sí el aspecto comercial, que lo vamos a ver un poquito más a detalle adelante, es una ecuación muy difícil de balancear de ambos lados del signo de igual. Es decir, hay temas de manejo de seguridad limítrofe, de migración, que para los estadounidenses sigue siendo un asunto importante. Con el gobierno del señor Donald Trump regresa esa ala conservadora de derecha, en los cuales ven a la migración como un aspecto negativo, como un aspecto que tiene que ver con racialidad, con xenofobia, y en otras regiones del mundo está surgiendo otra vez más. Vemos justamente el caso de Francia con Marine Le Pen, que está ganando fuerza para seguir con políticas que limiten justamente el acceso de migrantes a un país, o también aspectos de tener ciudadanos de segunda, de primera, dependiendo de su color de piel o su de religión, sigue siendo un aspecto importante, ¿no? Entonces, veremos justamente más adelante, en los próximos meses, cómo algunos de estos eventos se van a ir desenvolviendo y las afectaciones que puedan tener justamente en algunos sectores, ¿no? En el caso para los estadounidenses, y estamos vinculados con ellos, el principal tema sigue siendo ese distanciamiento o esa relación complicada con los chinos. Para México va a ser muy obvio que no tenemos muchas alternativas, es decir, no podemos aliarnos con China porque no tenemos una frontera como la que tenemos con Estados Unidos, ni tenemos 20 millones de mexicanos viviendo del otro lado del río Bravo, cosa que en el caso de China pues, estamos del otro lado del Océano Pacífico, y no tenemos mucha vinculación cultural con los chinos, es decir, tanto mexicanos como estadounidenses hablamos español e inglés, vemos unos programas comerciales, tenemos muchas preferencias iguales, les gusta el guacamole, los tacos igual que nosotros, y a nosotros no nos gusta comer chop suey todos los días. Entonces, vemos justamente que nuestra afinidad más notoria sigue estando marcada con Estados Unidos. Sí, por favor, vamos a la próxima. En este punto número 6 de avances tecnológicos, año con año sigue siendo para sorprendernos que lo que parecía que no iba a ocurrir en algún punto en el futuro ya se vuelve algo patente, algo alcanzable, algo que está en nuestra mano. Quizás para los que estamos ya un poquito más veteranos, nos tocó todavía tener teléfonos de plástico, de cordones, y luego los teléfonos del coche, y luego los teléfonos móviles, los Motorola, que eran esos tabiques enormes, y después los azulitos y los teléfonos inteligentes, y cambiaron radicalmente la forma en la cual hoy en día el ser humano se conduce en todo el planeta Tierra. Y ese tipo de avances tecnológicos van a continuar. Entonces, el caso de la inteligencia artificial, de blockchain, por mencionar justamente dos, están cambiando muchos aspectos de lo que se consideraban los métodos de producción tradicionales por métodos de producción más eficaces, más eficientes, más baratos, en los cuales las fronteras básicamente han dejado de existir. También el tema que tiene que ver con el mercado laboral, buscar personas que sean competentes y competitivas en muchos aspectos y que no involucre estar físicamente en una sola región o un solo idioma. Y también el gran procesamiento de datos y de información que se puede hacer en cuestiones de segundos, que antes llevaba días o semanas. Y por consecuencia conseguir más datos, más información para tener herramientas más útiles para tomar decisiones que sean en beneficio de nuestras empresas. Aquí estamos viendo cómo esto redefine en muchos aspectos el comercio, y lo vemos con las generaciones más jóvenes, quienes tenemos hijos de 18, 19 años o aún más jóvenes, pues ellos conciben muchas cosas de su actividad cotidiana ocupando un teléfono celular y pidiendo comida, ocupando aplicaciones, descargando información, navegando por internet con personas de otras latitudes, haciendo intercambio, negociando, comprando criptomonedas. Entonces, esto, reitero, es la actualidad. En el futuro esto se espera que vaya acrecentándose, magnificándose, y que se va a volver justamente un aspecto notorio. Por cierto, algo que vamos a mencionar un poquito más adelante, en el caso de las leyes en México, las aplicaciones o la gente que trabaja en lugares como Uber, Didi o Rappi, o los que eran los choferes, o la gente que trabaja a distancia haciendo el home office, con la cobertura que marca la Ley Federal de Trabajo, pues eso es algo que ya en los países ya había ocurrido. En México ya está volviéndose también algo que se está en el tintero,
en el discurso político, análisis y con las implicaciones que tienen para las empresas justamente ese tipo de actividades. Y creo que ustedes lo habrán visto aquí en el Valle de Toluca en diferentes centros comerciales o tiendas de autoservicio, en los cuales pues vemos que antes había una persona que tomaba tus artículos, tus víveres y los pasaba por un código de barras, de lector láser. Hoy en día ya tienes las máquinas de autocobro, ya no requieres una persona que haga eso. Y vemos justamente como aquí en Toluca, en Metepec, Sinacantepec, Lerma, San Mateo, entre otros, ya está viendo también un aspecto normal, ¿no? En las fábricas se encuentra en la zona de industrial, tanto en el Bajío como aquí en Toluca o en el Estado de México, pues es mandatorio ver personas que manejan robots dentro de la industria y que están justamente buscando que esto sea producir más a un menor costo y tener mayores márgenes. Por favor, si podemos avanzar a la siguiente. Bueno, ese es el tema también muy interesante del comercio y lo que espera que sean las cadenas de suministro. La relocalización o regionalización, o como se llama en inglés el nearshoring, en algunas regiones lo vemos ya como algo muy notorio. Por ejemplo, en el caso de Asia vemos a China, más Vietnam, más Tailandia, más Malasia, más Indonesia, y todos los que van los tigres asiáticos, como entre ellos en esa región del Pacífico están justamente haciendo ya esas cadenas de suministro cada vez más notorias, ya sea para artículos de consumo, para electrónica, entre otros, y por ejemplo para el caso de automóviles. Y en el caso de Norteamérica, pues somos parte de lo que era el Tratado de Libre Comercio, el NAFTA, o hoy en día el llamado TEMEC, entre las tres entidades, que es Canadá, Estados Unidos y México, que ha sido renegociado y que va a seguir teniendo algunos aspectos polémicos en algunas regiones comerciales, ya sea agrícolas, sea como el caso de automóviles, electrónica, servicios, pago de impuestos, el manejo de aduanas y el manejo de mercancías en general. Lamentablemente también tiene que ver aspectos de temas de comercio ilegal o de comercio de productos que son fuera de la norma, como el caso del narcotráfico, lamentablemente. Entonces, todo esto va a ser justamente un aspecto importante para seguir en este año en particular. Es posible que en algunos sectores de Estados Unidos, justamente, igual que México y Canadá, el sector agrícola, por mencionarlo muy puntual, pues va a haber justamente otras fricciones de lo que considera justamente políticas proteccionistas para beneficios de algunas regiones de Canadá, de Estados Unidos o de México, en beneficio justamente de su industria propia, de su industria local, y en detrimento de sus competidores internacionales. Y así está ocurriendo también en otras regiones del mundo. Igual ocurre en Europa Occidental, igual ocurre en Asia, igual ocurre en algunas regiones de África también ya hoy en día. Entonces va a ser un balance importante de tomar en cuenta hasta qué punto queremos ser integrados en una región, ser parte del comercio internacional, competir libremente, pero también no dejar de observar que tenemos que favorecer a nuestras economías y empresarios locales y darles las oportunidades de que puedan también florecer. En este aspecto vemos que en el caso muy específico de México, lo que esperamos que va a ser en por lo menos 12 meses de 2025 notorio, va a ser electrónica, automotriz y manufactura. Por esta integración que tenemos con Estados Unidos, vemos justamente cómo parte de las cadenas de suministro están aquí en México y luego siguen justamente hacia el norte vía ferrocarril, pero principalmente, o por las autopistas con los tractocamiones, y llegan justamente a la frontera y siguen fluyendo, literalmente pueden llegar hasta Canadá, ya sea a lo largo o a lo ancho del territorio. Y en este caso también vemos el aspecto de las fuerzas laborales, que vamos a ver un poquito más adelante el caso del mercado laboral, tanto en Estados Unidos como en México y el resto del mundo, que se están demandando nuevas competencias, y algunas anteriores que a lo mejor parece que estaban ya siendo olvidadas, están regresando otra vez a tener un poco más de fuerza en las condiciones modernas que tiene justamente el dinamismo económico. Por favor, si podemos avanzar a la próxima. Siguiendo justamente con el mercado laboral, pues encontramos justamente esto, ¿no? Vemos que el mercado laboral en los mercados desarrollados es una fuerza laboral ya madura. Es decir, la edad promedio de empleados que tienen regiones como Francia, de algunas regiones de Italia o de Japón, está arriba de los 50 años. Entonces, ahí está. Y en otras partes del mundo vemos justamente como el caso, por ejemplo, de Sudáfrica o el caso de Turquía, que la edad promedio llega a ser 24 o 25 años. Entonces son dispares muy notorios en ese sentido. Y también cómo las generaciones en el mercado laboral se están entrelazando. Es decir, compartimos hoy los que eran la generación X, todavía con algunos de los baby boomers, todavía con la generación Z, con los centennials hoy en día, y también lo que te demanda una persona de diferentes generaciones. Es decir, además de que quieren obviamente todo un buen sueldo, pues quieren condiciones laborales diferentes. Condiciones laborales que les permiten crecer, aspiraciones, el horario, trabajo, diversión, esparcimiento, pero también, por otro lado, tener una junta de accionistas que estamos diciendo justamente que es un negocio y que hay que perseguir la chuleta todos los días, ir por más ventas y colocar justamente en la balanza, tener empleados calificados,
con buenas credenciales que van a demandar mejores sueldos, o en contraparte tener obreros que no van a ser con una buena calificación y que van a estar sufriendo justamente una rotación importante. En este caso, justamente en México estamos en un aspecto importante. Tenemos una fuerza laboral juvenil. Lamentablemente lo que ocurrió en México desde hace ya varias décadas es que tenemos un desfase muy significativo en el aspecto de las plazas laborales que se crean cada año versus el número de egresados que vienen de universidades, principalmente universidades públicas, que es el 90% de los egresados de este país, de las universidades, que no ocupan justamente las plazas porque no las hay. Entonces encontramos que hay un desfase importante. Esto ocurre igual en otras latitudes, no es exclusivo de México. Y vemos también cómo puede haber algunos casos de personas que están sobrecalificadas para tener una posición, buscan espacios, no los encuentran y tienen que salir a otras regiones del mundo. Un caso muy notorio es el caso de la India, que tiene posiblemente 1 millón de estudiantes en el tecnológico de Calcuta, es una cantidad impresionante de estudiantes, y que ciertamente ellos cubren con creces lo que tiene la India, pero como son tantos, una buena cantidad de ellos están buscando opciones en todo el mundo, literalmente también aquí en México, y están compitiendo justamente contra nuestros egresados locales. Vemos justamente que en el caso de este mercado, tener personas calificadas en cuanto a idiomas, manejo de técnicas computacionales y también de habilidades, como le llaman en inglés, soft o habilidades laxas. Por ejemplo, en el caso de las ventas, gente que tenga esa habilidad de poder, el convencimiento e ir por el número, ir por el cliente, ir y embelezar justamente la venta de un producto o un servicio, está regresando. Es decir, se requiere que tengas una combinación de habilidades y de competencias que tengan la parte dura, ¿sí? La parte matemática, científica, académica de rigor, pero también esta parte de trato humano, muy particular por el caso de nuestro país, en México. Es decir, las formas, los tratos, la disponibilidad es importante aún. No es de destacar que justamente una de las razones que muchos colaboradores refieren por los cuales abandonan sus empleos es porque sienten que sus colaboradores, colegas o sus jefes directos no los tratan apropiadamente. Es algo muy típico del mercado latinoamericano, es decir, las formas importan mucho. En otras regiones del mundo quizás no sea el tema, las formas de las sociedades, por ejemplo, anglosajonas, son distintas. En ese aspecto tiene que ver justamente con que ellos van al negocio y no tiene que ver justamente con el trato interpersonal. Entonces, por eso le decía, en el caso muy específico de México, esta educación también tiene que ver con la parte suave. Y también de destacar, a pesar de que tenemos en cada estado de la República Mexicana una universidad pública estatal y en algunos casos más de una, más universidades nacionales y regionales y también universidades privadas, sigue siendo todavía dolorosamente obvio que hay un desfase importante en ese sentido. Es decir, en México sigue siendo todavía un privilegio el contar con una educación universitaria. Cerca del 15% de los habitantes que pudiera tener una formación universitaria lo tienen. El otro 85% en algún punto dejaron o una carrera inconclusa, o un bachillerato, una secundaria, primaria. Entonces tenemos una mano de obra muy grande, muy joven, pero lamentablemente poco calificada y poco competitiva a nivel internacional. Entonces hay un reto importante ahí, independientemente de las actividades políticas que correspondan al partido hegemónico en turno, de la sociedad mexicana sigue teniendo todavía un punto muy importante de seguir trabajando en tener actividades educativas de calidad y competitivas a nivel internacional. Si avanzamos a la próxima, por favor. Bueno, llegamos justamente a este punto de qué pasó después del 2019, 2020, 2021, 2022, y podemos decir que ha empezado posiblemente ya, no puedo decir que demos un carpetazo al tema del COVID, porque es algo con lo que vamos a seguir lidiando posiblemente por un buen rato, pero ya no se convirtió en un tema que esté afectando de forma tan notoria, tan dolorosa a las actividades económicas y que puso en jaque a muchas de ellas a nivel global, y en el caso de México para que también se notó en el caso, por ejemplo, del turismo. Se espera que el próximo año, a partir de justamente lo que fue este colapso de la actividad turística en México a raíz del COVID, se vea un crecimiento muy importante y que retome lo que ocurrió justamente hasta 2019. Entonces, no sí que son los años perdidos, pero 20, 21, 22, 23 y parte del 24 posiblemente fueron años muy complicados para la industria turística en nuestro país. Muchos hoteles cerraron, muchas cadenas turísticas tuvieron que cerrar sus operaciones o disminuir de manera significativa. Y ya el año pasado vimos justamente cómo viene un repunte y se espera que este 25 sea el rejuvenecimiento, el relanzamiento en esos aspectos. En algunas regiones más importantes que en otras, en particular la península de Yucatán, Cancún, la Ciudad de México, a pesar de todos los pesares que puede haber en vivir en la Ciudad de México con temas muy diversos, sigue siendo un punto de atracción turístico impresionante.
Vemos justamente personas de todo el mundo que llegan al aeropuerto de la Ciudad de México y van a Tenochtitlán, al Museo del Centro Histórico, al Museo Nacional de Antropología e Historia, a Teotihuacán, que siguen yendo al Centro Histórico de la Ciudad de México a tomar una gran de los museos que hay en la Ciudad de México. Hay más de 100 museos en la Ciudad de México, entonces sigue siendo una actividad muy importante justamente para esa región. Y lo que se invirtió en infraestructura para lo que es la provincia de Yucatán, más otras regiones que tienen sus retos muy particulares. El caso de Guerrero con Acapulco y Zihuatanejo, las regiones de país que están en el Pacífico, en el Golfo, y las regiones también al interior de la República Mexicana, como el caso de Guanajuato, San Miguel Allende, Querétaro, para otro tipo de turismo. Entonces, México sigue siendo una potencia turística importante que se espera que retome ese liderazgo que dejó ese vacío durante la época de la pandemia. Y en el caso de las actividades cotidianas de servicios, pues vemos justamente cómo va a ser ya algo normal el hecho de decir, bueno, hoy me enfermo de COVID, no me voy a morir, ya tengo las vacunas, pero es algo que es como la influenza, como la gripe estacional, y lo vamos a ver como algo que poco a poco lo vamos a estar viendo como lo cotidiano. Pero esto también vale la pena mencionar, la lección que aprendimos todos en estos años fue que así como se le llamó COVID, puede tener otro nombre, puede ser una pandemia que surge en otra región del mundo, con un nuevo virus, con una nueva mutación, y que ya por lo menos tenemos protocolos un poco más claros al respecto de lo que se tiene que hacer, de cómo contenerlos, de cómo revisarlos, y que no nos va a alcanzar justamente como fue la sorpresa. Si hacemos un recuento histórico, pues vemos justamente que el único episodio más o menos similar a lo que vimos justamente en 2021, 2022, en la época más álgida de la pandemia, pues nos remontamos años atrás, hasta 1918 con la fiebre española. Entonces, cada 100 años veremos algo por el estilo así, esperemos que no. Pero si llegara a repetirse un evento de esta naturaleza, es muy probable que lo que va a ocurrir es que los protocolos ya están para contenerlo, es decir, que no se despeje tan rápido como ocurrió con COVID, y trabajar más rápido el tema de las vacunas y de los protocolos sanitarios para evitar que la actividad económica tenga esos golpes tan significativos como lo vimos justamente en la época de COVID. Y creo que para quienes nos enfermamos de COVID, vimos lamentablemente personas que eran colaboradores de estos y que ya no están con nosotros debido a la enfermedad, pues nos queda una cicatriz dura de asumir, y seguimos justamente recordándonos con buen sentido de respeto y aprendimos las lecciones de lo que es tener pues que la vida te da un golpe de humildad de respeto y te diga que a pesar de que tengas mucho avance científicos, tecnológicos y de salud, un virus te puede literalmente pasar una factura muy rápido. Si avanzamos por favor a la próxima. Y bueno, yo ya voy a llegar justamente a la parte final de mi intervención aquí para regresarle acá a los micrófonos al doctor Tapia. En el ámbito local, hablo del gobierno federal, del gobierno estatal, en el caso muy particular, esto es en el Estado de México, y de los municipios que estamos justamente, como se ve en esa región de la pantalla, en color rosa. Hablamos de cerca de 13, 14 municipios que conforman esta zona metropolitana del Estado de México y de la República Mexicana. Bueno, en el caso del gobierno federal, les puedo platicar lo que se espera de políticas, legislación interesante. La reforma propuesta para la Ley Federal de Trabajo tiene implicaciones que van a tener, en caso de ser aprobadas, repercusiones económicas para las empresas. Y ahí hablamos justamente de toda la República Mexicana y luego las que puede ser el Estado de México o del Valle de Toluca, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es la propuesta de reducir las jornadas laborales de 48 horas a la semana a 40. Entonces, un ejemplo, quienes tenemos negocios que abrimos casi las 24 horas al día o tenemos 12 a 18 horas operando de manera continua, simplemente las horas no te alcanzan para que tengas 1, 2 o 3 o 4 turnos para que puedas verlo. Eso va a implicar que tengas más personal y que tengas nuevas plazas en ese sentido. La ley Silla, que se evaluó también para que si tienes algunas actividades en las cuales las personas están de pie, frecuentemente le hace personas de seguridad, de limpieza, de atención al cliente, y pasan 5 o 6 horas que están de pie, bueno, y es vale para decir por la ergonomía y la salud de la persona, debes tener una silla para que la persona pueda sentarse y tener descansos. Y también la NOM 35 que cambió justamente con aspectos psicosociales de la evaluación de los factores de riesgo para los trabajadores, también va a tener un aspecto. La propuesta del aguinaldo que va a subir justamente de 15 días a 30, como está previsto, o de la prima vacacional de 25 a un 50%, por mencionarles algunas. Entonces, vemos justamente que estas propuestas hoy en día pueden ser ya convertidas en ley durante el 2025 y por consecuencia entrar en vigencia o este mismo año 25 o tal vez a partir del 26. Pero ciertamente lo que se vaticina es que va a tener un incremento en el costo operativo, en la nómina de varias de las organizaciones que teníamos justamente en la República Mexicana. Así también habrá temas, por ejemplo, en manejo de alimentos de la COFEPRIS, de la Secretaría de Salud, por mencionar justamente algunos, en el manejo del tabaco, en otros por ahí, y en algunas legislaciones que tengan que ver justamente con materiales peligrosos. El Poder Judicial pues sigue teniendo una clave importante.
La propuesta es clara que los jueces sean elegidos por voto popular directo, es decir, como si fuera ya un diputado, un senador o un gobernador o un alcalde. No necesariamente quiere decir que sea la mejor persona calificada para ejercer el puesto de un juez, sino que sea el más popular que ganó una elección. Eso va a tener también consecuencias importantes en muchos trámites legales, en muchos pleitos, ya sea de derecho civil, derecho penal, derecho mercantil, y puede ser que entorpezca justamente la velocidad, con la que por sí ya es complicado, no es muy rápido el sistema judicial mexicano, y también va a implicar que los sistemas de mediación van a tener posiblemente un poco más de relevancia en ese aspecto. Aquí en el Estado de México vemos que existen centros de mediaciones para temas mercantiles o civiles, y la intención es que sean un poco más rápidos y llegar justamente a conclusiones de estos y no esperar varios meses como ocurre normalmente. El tema de seguridad pública en el caso del Estado de México y del caso de Valle de Toluca también sigue siendo un aspecto importante, es decir, no hay la capacidad suficiente para que tengamos el número de policías, videocámaras, programas de respuesta rápida para atender las demandas de la ciudadanía, y vemos que las empresas tenemos que invertir justamente en nuestra seguridad privada para mantenernos a salvo nosotros, a nuestros clientes, a nuestros visitantes, a nuestros proveedores inclusive, y eso implica también un gasto operativo para nosotros en nuestras actividades. Las velocidades justamente de reacción que tiene o de seguridad preventiva además, pues es a veces complicado. Les puedo mencionar un evento que tengo justamente el día de hoy. Aquí en Centro Toluca, en la Alameda Central, hay un evento que se llama la Feria por la Paz Social, que organiza Mexicanos Unidos contra la Delincuencia, y Centro Toluca somos parte también de esa entidad, en la cual lo que estamos haciendo es de manera preventiva alentar y alertar a la población del centro de Toluca a que si ven actividades sospechosos y demás, intervengan, denuncien, activen y sepan justamente que hay que ser más preventivo que correctivo, ¿no? Y tengamos justamente que nosotros nos vigilamos a nosotros mismos y vemos justamente que hay algunos polos de actividades delictivas muy bien identificadas, ¿no? Lo que llaman los motorratones, gente que roba celulares en las calles, alguna gente que roba los cajeros automáticos. Ahora en esta época de semana, lamentablemente, pues cuando la gente tiene su aguinaldo también se ve que se incrementan justamente los robos al ciudadano común y corriente, robo a casa habitación, robo a empresas, de fraudes o llamadas telefónicas intentando justamente hacer alguna actividad delictiva. Entonces, ese tipo de actividades lamentablemente no se ve que vayan a mermar próximamente el próximo año, al contrario, se ve que van a tener algún incremento. Lo que deben hacer nosotros las empresas justamente es tener una actividad un poco más activa y más proactiva en ese aspecto, y junto con la ciudadanía hacer un lazo común entre nosotros y buscar que el gobierno estatal o municipal se sume justamente a lo que ya avanzamos justamente en la ciudadanía, ¿no? Y por último, en el caso de los gobiernos municipales, bueno, va a haber cambios justamente en la administración. Muy específico el caso del municipio de Toluca, pues tenemos una administración que el señor Raimundo Martínez comenzó, luego el señor Juan Maxi tomó la rienda de la administración municipal durante un tiempo, y va a haber un cambio justamente con Ricardo Moreno pues, en los siguientes días, ¿no? Veremos justamente cuáles son los cambios que va a tener. Es muy probable que no va a ser lo mismo que venía de sus antecesores, y veremos justamente los cambios que tendrá en aspectos, por ejemplo, de alumbrado público, recolección de residuos, de basura, de bacheo, en las vialidades, de iluminación, entre otros, y ciertamente el caso del comercio informal. Para hacerlo de una manera muy específica, es así, es probable que veamos cada vez más personas en las calles de Toluca, de todo el municipio, igual que de Metepec, tal vez un poco menos, pero en otros municipios va a ser algo muy parecido, y es una competencia desleal para quienes tenemos establecimientos establecidos y que pagamos justamente nuestras actividades, ¿no? Creo que ya vamos a mi última filmina. Listo, bueno, yo estoy llegando justamente al final de mi intervención, y me gusta esta frase de Benjamin Franklin, dice, by failing to prepare, you are preparing to fail. Dice, bueno, entonces lo que tenemos que hacer todos es ponernos las pilas, justamente encontrar información y por supuesto asesorarnos con empresas como la que maneja el doctor Tapia al respecto, que les van a dar justamente las herramientas necesarias para que puedan tomar un manejo de información efectivo, eficiente, en beneficio de ustedes, sus actividades comerciales, y que puedan justamente tener las herramientas a su alcance de última tecnología para que tengan mayores probabilidades de éxito en todas sus gestiones. Para mí fue un placer estar con ustedes durante estos minutos. Les agradezco su atención y le regreso el micrófono aquí al doctor Tapia. Gracias, Oliver. Muy interesante el recorrido que hace sobre pues, todas las variables que están inmersas en nuestra operación diaria. Uno podría pensar, oye, pues, lo que está pasando ahora mismo en otras latitudes, pues sí va a llegar en algún momento, ¿no? Oye, los cambios en términos de tecnología, pues, si bien es cierto, yo estoy en una actividad a lo mejor muy focalizada, muy directa, ¿no? Parecieran muy lejanos.
Sin embargo, la verdad es que el día de hoy la transformación, ¿no? Y el ritmo de cambio, si bien es cierto, esto no es nuevo, finalmente el entorno siempre ha estado cambiando, pero la velocidad de cambio el día de hoy es mucho más acelerada. Y eso nos lleva a que como organizaciones, por supuesto como personas, pero como organizaciones yo comparto esta tesis de que tienes que ser más ágil, tienes que tener una velocidad de cambio más o una tasa de cambio mayor internamente en términos de adaptabilidad, en términos de resiliencia, en términos de agilidad, que los cambios que se vienen afuera. Porque si esa tasa, si tu tasa de adaptación, tu tasa de movimiento no es al menos igual que la externa, entonces es muy probable que en el corto plazo, en un mediano plazo, pues dejes de ser competitiva, inclusive desaparecer. Y por otro lado, bueno, pues déjenme hacer la transición, ¿no? Esto me ayuda para ahora decir, a ver, ahora, ¿esto cómo nos impacta dentro de nuestra actividad? Y particularmente, por supuesto, esto tiene un impacto en todos los sectores. Y en el caso de lo que queremos compartir ahora mismo, pues tiene que ver con puntualmente elegimos el sector de retail, ¿no? El sector retail, que es un sector que nosotros dentro del grupo hemos identificado como un sector que es muy importante, en términos, y ahorita vamos a ver, no es un tema de percepción, sino en términos del impacto que tiene. Para empezar, algunos datos respecto a este sector, ¿no? Y la relevancia del sector para nuestro país. Si bien es cierto, insisto, tenemos toda una industria, todo un impacto a nivel nacional, a nivel internacional, perdón, pero también particularmente en México. Veamos algunos datos de nuestro sector, ¿sí? Y por ejemplo, podemos identificar, veamos esta gráfica, ¿no? Yo ahorita me regreso a la tabla del otro lado, pero vemos esta gráfica como de manera consecutiva, y sí, si bien es cierto aquí este derrumbe, pues tiene que ver con la época de la pandemia, pero en términos generales, la participación o el crecimiento del Producto Interno Bruto, particularmente en el sector de comercio, pues ha crecido de manera exponencial, de manera constante, y si hiciéramos un zoom en esta última parte de la gráfica, vemos que esto continúa, ¿no? Este crecimiento continúa. Veamos el número de unidades económicas, ¿sí? Tenemos más de 2 millones de unidades económicas. ¿Eso qué quiere decir? Aquí estamos contabilizando desde la tienda de la esquina, que cada vez son menos, pero siguen existiendo, hasta los diferentes modelos que tenemos de los hipermercados, los supermercados, las grandes cadenas, las cadenas de mayorista, en fin. Y veamos este dato que es importante. En el segundo trimestre de 2024, casi 17 millones de población ocupada. Para que tengamos una referencia, la población ocupada para ese mismo trimestre en total fue reportada sobre 60 millones. O sea, casi alrededor de un 20%, más del 20% de la población ocupada está ocupada o está incluida en este comercio al por menor, ¿sí? Pero evidentemente tenemos un porcentaje alto de la población femenina y esas son características que también hay que considerar en términos de los retos que nos representa la gestión de empresas de este sector. Algunos otros elementos relacionados, porque uno pudiera pensar que el sector de retail o la industria de retail, pues es una industria muy tradicional que no tiene innovaciones, que por la misma actividad lo voy a sobresimplificar, que solamente es la comercialización de productos, ¿no? Y en algunos casos incluir algunos servicios dentro del portafolio, pero uno pudiera pensar que la innovación no necesariamente está presente. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero veamos, este también es un dato respecto a la Secretaría de Economía, de cómo comparte, ¿sí?, el porcentaje de personas, si bien es cierto, claro, si fuéramos una empresa, un sector como biotecnología, un sector a lo mejor como salud, pues estos porcentajes de personal o de personas destinadas a la innovación sería mucho más alto. Pero veamos que el mayor porcentaje
de personas destinadas a la innovación dentro de nuestras empresas del retail, pues está efectivamente ligadas con a las actividades respecto a la adaptación, documentación de la tecnología y posteriormente, bueno, tiene otros, en segundo lugar, la parte de mercadotecnia, ¿sí? En nuestro sector de retail está muy ligado con los avances desde el punto de vista de mercadotecnia personalizada, digital, redes sociales, etcétera. Y en un tercer lugar, una actividad que tiene la innovación en la gestión. Y esto, de pronto, creo que es importante recordar que nuestro rol como organizaciones, también nosotros como las personas que gestionamos estas empresas, podemos crear valor no solamente, o podemos crear riqueza económica, no solamente a partir de incrementar las ventas, que eso es lo natural, sino también podemos crear valor y crear riqueza a partir de ser más eficientes en los procesos de soporte, teniendo procesos pues, de soporte eficientes, eficaces, automatizados, pero también al mismo tiempo que den certeza, que sean muy transparentes, pues ayuda a crear valor. Además de ser una organización más sólida, ayuda a crear valor y al final del día estamos contribuyendo. ¿Sí? Regreso a nuestra presentación para retomar otros elementos. Entonces, este es un pequeño referencia de lo que es el panorama del sector retail en México. Y voy a tomar como referencia un reporte de McKinsey, las consultoras McKinsey, donde nos habla de las perspectivas de hacia dónde, cuáles son los grandes retos, cuáles son los grandes elementos que debemos de considerar y nos sugiere algunas acciones específicas que deberíamos estar tomando o deberíamos de considerar para nuestros próximos, planeación del próximo año, de los próximos años. La primera, algunos de los 4 grandes insights que obtenemos de este reporte, de este estudio, el primero es la búsqueda continua del valor por parte de los consumidores. A ver, pareciera ser lógico, ¿no? Pero cada vez estamos ante un consumidor más exigente y en todos los sentidos. No solamente en el precio, sino también en la calidad, sino también en las instalaciones, la experiencia, ¿no? Que eso lo ligamos al punto 2. Es decir, no solamente estoy buscando productos que cumplan mis necesidades, pero también la experiencia de compra y recientemente, a varias de las organizaciones que ahora están aquí o que tenemos con nosotros, inclusive mismo como consumidores, pues sí me dan diferentes modelos de interactuar, como la presencia o el ir a la tienda física o comprar en línea, o a veces ya hay una combinación, ¿no? Estos modelos de click and collect, ¿no? O yo en la misma tienda puedo buscar un catálogo extendido y a lo mejor lo recojo posteriormente, en fin. Pero al final del día, el elemento común de todos estos modelos o estas formas de comunicarme con mi cliente, con mi usuario, tiene que ser una gran experiencia, ¿no? La combinación de canales, ¿sí? Y fíjense, además, sumando con el tema de crear valor o de productos que me generen valor, cada vez, y lo vamos a ver un poquito más a detalle, el crecimiento de las marcas privadas o de las marcas propias. Antes veíamos, o como consumidor, pues hasta con cierta reticencia, duda, la calidad o la relación costo-beneficio respecto a estas marcas, ¿no? Lo que llamamos marcas blancas o marcas privadas. Vamos a ver que hay un gran crecimiento en ese sentido. Y también retomamos el crecimiento del e-commerce. Si bien es cierto, todavía tenemos grandes temas, ¿no? Y mucho de este crecimiento la explotación, el boom, tiene que ver con inclusive nuevas formas de pago. Es decir, son elementos que debemos de considerar en todo este análisis interno. Voy a ir un poquito más a detalle con estos 4 elementos. Y el primero, como decía, las perspectivas respecto a la adopción, ¿no? Transformándonos desde el punto de vista tecnológico, pero adoptando este tema ya no solamente de crear
procesos automatizados. Ya no es nada más tener un control más eficiente de inventarios, ya no nada más es tener, pues a lo mejor un control o un seguimiento a mis proveedores, sino cómo creo a partir de ahí valor, cómo estoy creando fuentes de ingreso, inclusive algunos de nuestros, o sea, cómo incluyo nuevos elementos en mi portafolio, que pueden ser servicios, que puede ser a lo mejor, Oliver lo mencionaba hace un momento, hablando de tecnologías limpias, cómo puedo crear suficiente, a lo mejor, un plan de energía solar, y entonces eso me permite pues inclusive hasta tener ahorros, hasta tener compartir esa energía a otras entidades. Por otro lado, también podemos observar que esta búsqueda de valor, lo decíamos hace rato, y veamos, por ejemplo, en la región, en promedio, en los últimos años, ¿no? Ha habido un crecimiento inflacionario de aproximadamente un 6%, pero el PIB solamente nos habla del 1%. Entonces, eso nos lleva directamente a que tenemos un desbalanceo, ¿no? Como consumidores, perdemos poder adquisitivo, y entonces lo que buscamos, y aquí tenemos un primer insight para nuestras empresas de retail, que uno, podemos utilizar esta combinación de canales para estar en contacto con nuestros clientes, con nuestros usuarios, que insisto, puede ser la tienda física, pero cada vez el comercio electrónico se vuelve importante. Los consumidores están buscando productos de mayor valor, más baratos, pero también en presentaciones más pequeñas. ¿Qué quiere decir esto? Que pues se abre la oportunidad, ¿no? Se abre la oportunidad para los productos que están ligados con alimentos, con bebidas, pero también el cuidado personal, y esa es otra tendencia a nivel internacional. Cada vez estamos más interesados en el gasto o el porcentaje de gasto que yo destino a cuidado personal, y cuidado personal no solamente es productos de belleza, sino cuidado personal tiene que ver con inclusive, pues a lo mejor temas hasta de salud mental, ¿no? Y veamos cómo en esta gráfica, cómo este porcentaje, ¿sí? Si bien es cierto, los productos premium siguen teniendo un pequeño aumento, pero las grandes marcas, ¿no? Las grandes marcas, y aquí puedo mencionar las marcas como, no sé, un Colgate, un Procter & Gamble, marcas como estas han tenido un decremento, y por otro lado, han tenido un incremento, el mayor incremento en términos porcentuales tiene que ver con las marcas privadas o las marcas blancas, ¿no? Insisto, no solamente es el precio, la percepción ha incrementado, la percepción de la calidad ha incrementado, y no únicamente en productos, podríamos considerar inclusive hasta genéricos o productos commodity, es decir, papel de baño, pasta de dientes, en fin, sino también productos ligados con el tema de comestibles, ¿no? Todos los comestibles. Y entonces eso va a hacer que tenemos una oportunidad en explotar ese elemento. El segundo insight que obtenemos es cómo el consumidor está requiriendo mayor valor, y cuando hablamos de valor, no solamente, insisto, no solamente es el precio, es la experiencia, es instalaciones adecuadas, es que yo como empresa tenga una política, y lo vamos a ver, por ejemplo, más adelante, ligada con comercio justo, qué tanto estoy apoyando a empresas locales, qué parte de mi portafolio involucra o marcas, o qué tanto estoy ligado con acciones sociales, por ejemplo. Y el tema de conveniencia. Cada vez vemos diferentes mecanismos o diferentes formatos, mejor dicho, mejores formatos para estar cada vez más cercano de nuestra población, ¿sí? Conocemos casos como, por ejemplo, tiendas o cadenas como Walmart, ¿no? Que aparece Walmart, pero después aparece Bodega Aurrerá, y ahora aparece Bodega Aurrerá Express, que son formatos cada vez más pequeños, más reducidos. Claro, no es un tema que inventaron ellos, pero siguiendo la tendencia de un Oxxo, por ejemplo. Pero también, por ejemplo, tenemos, y esos diferentes modelos
se van a seguir desarrollando, el cada vez estar más cerca de nuestros consumidores. Y no solamente es una percepción, veamos con datos duros, ¿no? Este es parte del estudio y particularmente en el caso de México podemos observar que el mayor crecimiento, el mayor porcentaje lo tenemos, ¿no? Lo tenemos no en los canales tradicionales, el mayor porcentaje de donde se gastan o donde el consumidor invierte es en estos canales modernos, podríamos utilizar ese término, pero además veamos que es el que tiene el mayor porcentaje de crecimiento. Inclusive los canales tradicionales y algunos otros canales no están creciendo suficiente. Todavía, si bien el comercio electrónico es importante, todavía en el caso de México apenas representa el 1%, ¿sí? Para esta industria en particular. Y los formatos, o la tasa de crecimiento del formato que tiene que ver con los clubes de descuento está incrementándose de forma significativa, ¿no? Si bien es cierto, los canales modernos, que son todos estos que tenemos aquí, han tenido un crecimiento del 17%, pero particularmente el crecimiento de los modelos o de las líneas de descuento, pues se sigue incrementando de una forma más importante. Las marcas propias, decíamos, en este afán del consumidor de buscar mayor valor por su inversión, por lo que está pagando, la percepción de calidad sigue aumentando. Cada vez veremos más marcas propias, marcas blancas, ¿no? Y eso abre una oportunidad para los dos extremos de la cadena. Por un lado, para los productores, ¿no? Tener cada vez para los maquiladores o para los productores que pueden encontrar de esta forma una salida para productos de buena calidad y por otro lado, para nuestras empresas de retail en encontrar cómo tener un portafolio, cómo poner al alcance de los consumidores productos de alta calidad a un menor precio y eso al mismo tiempo generando lealtad. Que sabemos que uno de los retos, particularmente en el sector, tiene que ver con la lealtad. Veamos, por ejemplo, en el caso a nivel América Latina, México es uno de los mercados seguido justo atrás de Colombia, perdón, donde las marcas blancas o estas marcas privadas está creciendo cada vez más. Veamos aquí, ¿no? Otra vez, las marcas blancas, pues además están en el porcentaje del tipo de tienda o el tipo de establecimiento que tenemos, donde más se hace notorio es en estos modelos de descuento, ¿sí? Y por otro lado, si lo vemos por categoría, veamos que las marcas blancas o las marcas propias están teniendo un crecimiento mucho más grande en el tema de cuidado hacia la casa, ¿no? Productos de limpieza que podríamos considerar un crecimiento del 3%. Pero fíjense, tenemos ya por otro lado un importante respecto al cuidado personal. Entonces, y veamos las tendencias siguen creciendo, tenemos una oportunidad por ahí. Entonces, sí, pues se abre la posibilidad de que empecemos a tener contacto con estos proveedores o abastecedores de productos de consumo con buena calidad. Y el último elemento que nosotros queremos tener sobre la mesa es cómo el e-commerce retoma el crecimiento. Claro, hubo la pandemia, nos decía hace un momento Oliver, pues nos planteó retos, ¿no? Porque, y particularmente para nuestro sector, donde pues la mayoría de la actividad era face to face, era una actividad que teníamos que ir a la tienda como tal. De pronto aparecieron modelos como estos, ¿no? Aparecieron modelos de comercio electrónico, aparecieron las aplicaciones, aparecieron estos modelos de Cornerstone, en fin. Pero no solamente tuvo un crecimiento importante, pero se estancó y se estabilizó. Lo que se observa en el corto plazo es el retomar, ¿no? El retomar este modelo que nos permita, ¿sí? Que nos permita darle pues una actualización, pero ya con el aprendizaje o con los aprendizajes generados
Particularmente, veamos, si las ventas digitales se recuperan en 2023 y cuadruplicarán su tamaño en los últimos 5 años o en los próximos 5 años. Y si bien es cierto, en el caso de México, ¿no? En el caso de México veíamos, esto me representa apenas el 1%, y claro, todavía somos como consumidores un poquito reticentes, ¿no? Todavía tenemos que afinar y tenemos que transmitirle al consumidor la confianza de que cuando uno hace la despensa, claro, cuando uno hace la despensa en términos de a lo mejor elegir un detergente, ¿no? De una marca en particular, pues no hay problema, porque finalmente el detergente o la bolsa de kilo, pues esa es la misma, o sea, no hay tanto problema. El reto está en los alimentos, en los perecederos, donde la pregunta del cliente puede ser, o del usuario, oye, ¿esta es la mejor naranja que pude haber escogido? ¿Este es el mejor pescado, el mejor blister de la mejor charola de carne? ¿No había otra mejor? O sea, que genera esa duda. Entonces, a la medida que vayamos creando este modelo de confianza, que vamos acrecentando la confianza, pues incrementará las probabilidades de utilizarlo, ¿no? Veamos, por ejemplo, el mayor crecimiento, ¿sí? Chile es la economía que más ha tenido el crecimiento en los últimos años, y en general, bueno, pues se ve una tendencia para aumentar el crecimiento respecto al comercio electrónico. Y vamos puntualmente en esa segunda imagen, el impacto que pueden tener, ¿no? El impacto que pueden tener, por ejemplo, un crecimiento del 18%, se esperaría un crecimiento en el 2024 en el segmento de comida, en el tema de comercio electrónico, ¿sí? 18%, veamos, alimentos, perdón, bebidas, 9%, casi cercano a un 10%, pero veamos, por ejemplo, otros elementos que tienen caídas, ¿no? Claro, la parte física que tiene que ver con entretenimiento, que eso, pues bueno, es decir, no está tan ligado a nuestra actividad, pero veamos que tenemos crecimientos de 2 dígitos en varios elementos. La parte de comida, por ejemplo, los elementos que yo necesito, los insumos que yo necesito de manera importante para mi casa, ¿sí? Entonces, simplemente con estos 2 elementos, y si yo le sumo un poquito aquí el cuidado personal, pues puedo encontrar un portafolio interesante otra vez. Y aquí el reto o el tema es cómo combino estas tendencias. Ya vi que hay un crecimiento importante, una probabilidad de crecimiento que lo puedo obtener, tener un producto al alcance del consumidor con estas marcas propias o esas marcas blancas, pero además son más económicas, de buena calidad, y lo puedo comercializar a través de diferentes canales. Entonces, este es el tema. ¿Cómo logramos combinar estos elementos o estas tendencias, ¿no? Para que me haga sentido en la estrategia que yo desarrolle para mi organización. Y esos son los cuatro elementos, ¿no? Que tenemos, los 4 retos. Y la pregunta es, ¿cómo aprovechamos estas oportunidades? Ya están ahí, ¿no? Ya están ahí. ¿Y cómo aprovechamos estas oportunidades? Y son 3 grandes líneas de desarrollo que nosotros ponemos sobre la mesa. El primero tiene que ver con evolucionar o continuar mejorando nuestro posicionamiento en las empresas de retail, el posicionamiento estratégico, transformar el núcleo del negocio a través de la digitalización y la adopción de tecnología, la tecnología como un instrumento, pero por eso en primer lugar tenemos ese posicionamiento estratégico, y en un tercer lugar es diversificar nuestro portafolio de fuentes de ingreso, ¿no? Y algunos, claro, a lo mejor seguramente ya lo tenemos en el radar, pero hay otras fuentes de cómo podemos diversificar. La primera que mencionamos aquí y que tiene que ver con esta omnicanalidad, ¿no? Por ejemplo, nuevas propuestas de valor que estén ligados, tenemos que poner al cliente al centro, no cómo lo hago más fácil para mí, cómo se lo hago más fácil para el cliente. Si estoy pensando en un tema de poner un tema de pick-up, ¿no? De recoger, de hacer mi pedido en línea y recogerlo, pues tengo que asegurar que tengo espacios para que el cliente llegue y pueda recoger se puede estacionar y no tenga que caminar.
Si voy a hacer procesos de entrega, ¿no? Y es muy sencillo, simplemente pongámonos en el rol de cliente o de usuario, estar esperando la despensa, porque luego te dicen, pues sí, te entrego la despensa entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde. Y esperan que estemos ahí como consumidores desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. ¿Por qué no ser más eficientes? Entonces, hay que considerar la propuesta de valor pensando en nuestro consumidor, ¿no? Decía hace un momento, bueno, como un ejemplo, la evolución de estos modelos o de estos formatos donde pasamos de un Walmart a un Bodega Aurrerá, pero a un Bodega Aurrerá Express. Claro, haciendo ¿por qué no explorar modelos para estar más cercanos, ¿no? Y eso con productos muy, muy específicos. Por otro lado, transformando el core del negocio. Y cuando hablamos del core del negocio, ver cómo la toma de decisiones basada en datos, no en creencias, no en suposiciones, la toma de decisiones basada en datos y cómo podemos eficientar toda la cadena de valor para nuestra organización. Y eso habla de alianzas con nuestros proveedores, pero también alianzas con otras entidades. Y aquí lo más importante, nuevamente, es entender qué es lo que está buscando, cómo hacemos que esta toma de decisiones sea más efectiva para nuestros clientes, pero también para nuestros manejos de inventarios, por ejemplo. Es decir, si yo logro encontrar esas tendencias, esos elementos que me hacen sumar, o sea, por ejemplo, si yo hago un análisis que parece obvio, ¿no? ¿Cuáles son los productos que se compran de manera conjunta? Es decir, si yo sé que una persona, un adulto joven, cuando compra pañales, compra qué otros artículos, y entonces puedo generar estrategias de ese tipo. Yo puedo crear, son herramientas que ya al día de hoy tenemos, son accesibles. Es un poquito encontrar el aliado, encontrar el socio para que logremos tener que esa data, que esos datos me generen valor. Y ese es el reto, ¿no? ¿Cómo encontrar ese socio que me permita ayudar para encontrar valor, crear valor? Y eso me va a hacer más eficiente, le va a hacer más sentido a mi consumidor y nuevamente pues se vuelve esto en una espiral, donde creemos más lealtad inclusive y mejorar nuestro negocio. Y finalmente, bueno, pues pensar en nuevas fuentes de ingreso, que claro, al día de hoy, pues nuevamente, varios de nosotros o varios de ustedes como organizaciones ya tienen en su portafolio esta parte de cuáles son los servicios, ¿no? Es decir, si yo ya tengo me vuelvo una corresponsalía de diferentes entidades, pero no solamente es esto, ¿no? No solamente es encontrar, nuestras tiendas de retail cada vez se convierten en un espacio donde yo busco o yo me puedo convertir en esa oportunidad para realizar diferentes actividades. Decía en este caso, bueno, pues sí, lo más común que hemos observado es cómo puedo incrementar o cómo puedo convertirme en una corresponsalía. Pero no solamente ahí, sino qué pasa si yo tengo, por ejemplo, si yo ya tengo un tema de comida, de perecederos, si de todas formas en algunas tiendas, por ejemplo, ya tienen la parte de la comida, elaboran comida, venden comida lista para consumirse. Pero si vamos a un paso más allá, y entonces puedo incluir el proceso o el servicio de delivery para una comida que ya elaboro, y entonces voy incrementando mi modelo de negocio, ¿sí? A partir y no todo tiene que ser propio, yo puedo hacer alianzas con otras entidades como un Uber Eats, empresas como estas, donde por supuesto no se trata de entrar y que yo tenga mi propio tema de repartidores, no necesariamente. Hay modelos o hay empresas que ya tienen esos elementos y que pueden ser o que seguramente son más eficientes. Cuando hablo de diversificar el portafolio de negocios, no quiere decir que voy a distraer dónde está mi core, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces el riesgo que se corre es poner unidades de negocio que me va a representar un reto, una curva de aprendizaje, que me va a representar costos adicionales. No. ¿Cómo hago una integración, pero sin que se complique la operación?
Entonces, ahí es tendríamos que identificar cómo hacerlo de la mejor manera, ¿sí? Y algunos otros elementos, ya nada más para cerrar, son los siguientes. Algunos otros elementos. Hay que pensar en experiencias digitales y físicas. O sea, cada vez, decíamos, lo decía hace un momento Oliver, y la imagen nos da esa referencia. Cómo la tecnología, a través de estos kioscos de autopago, que todavía hay gente habemos gente que todavía le tenemos un poquito de miedo, no, a la tecnología, pero cómo utilizar códigos QR, cómo utilizar realidad aumentada, realidad virtual, para ver, y no solamente, y créanme, cada vez hay soluciones tecnológicas más económicas que no requieren una gran inversión, pero recordemos que la tecnología es un habilitador, la tecnología no es el objetivo. El objetivo es cómo genero mejores experiencias para mi consumidor. La personalización, en la medida que yo pueda tener ofertas personalizadas, y yo ya sé y eso lo podemos saber, qué es lo que está comprando mi consumidor de manera habitual, pues entonces yo le hago llegar ofertas, ¿no? Productos que le van a hacer sentido. El consumidor cada vez está más preocupado por la sustentabilidad, ¿sí? Por ejemplo, a ver, que digo, para algunos perfiles de consumidor no es tan claro, pero cada vez estos productos que no son hechos de carne, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que son productos de soya o productos alternativos, o sea, por ejemplo, los huevos de gallina que son de pastoreo libre, en fin, esos elementos cada vez son más valorados por un perfil de consumidor. Y no quiere, o sea, esto está al alcance de todos mis consumidores, o sea, no tiene que ser un tema de un perfil en particular. El manejo de desperdicios, cada vez, o sea, también como supermercados, nuestros consumidores y sobre todo las generaciones más jóvenes son más sensibles a estos elementos. ¿Cuánto desperdicio estoy generando? ¿Qué hago con ese desperdicio? Y desperdicio no solamente tiene que ver en alimentos o en comida, puede ser en el desperdicios, por ejemplo, todo el plástico, ¿qué estoy haciendo con el plástico? Con el cartón, lo estoy regenerando, hay un proceso, todo el PET a lo mejor que puedo convertirme y ligarlo con un tema de un proceso de reciclado. ¿Sí? Decía hace un momento, ¿cómo estoy incluyendo a organizaciones sociales? ¿Estoy interesado en el comercio justo? Las políticas, por supuesto, internas, ¿cómo estoy siendo o qué tan cierto estoy observando toda la legislación respecto a la cultura organizacional, a los salarios son justos, las políticas? Decíamos hace un momento, el 60% de las personas que colaboran en este sector son mujeres. Y entonces, bueno, las políticas respecto a temas de violencia, a temas de acoso, etcétera, ¿cómo están? O sea, son otros elementos que uno pudiera pensar que no impactan, pero el consumidor cada vez es más crítico en ese sentido. Y no menos importante, la importancia o el impacto de el tema de bienestar en el sentido más amplio, la salud, cada vez las personas, los consumidores son más conscientes de estos elementos y considerar en el portafolio de productos productos que estén ligados con este sector en particular. Y bueno, con eso cerramos, ¿no? Cerramos la parte de exposición. Yo sé que nos hemos extendido un poquito, pero creo que era interesante compartir estas dos visiones complementarias. Y si les parece, abrimos el espacio para algunas preguntas o alguna pregunta que ustedes tuvieran respecto a lo que nos compartía el maestro Oliver en relación a las perspectivas. ¿Sí? Las perspectivas económicas, o algo sobre alguna duda, comentario sobre lo que acabo de compartir. Entonces, si tienen alguna pregunta, duda, con toda confianza, este es el espacio que hemos destinado para ellos. Ok, parece que hay una pregunta en el chat que ya nos habían formulado por ahí. Y a ver,
Ok, dice, gracias, muy interesante. ¿Cuál sería el estimado 2025 de tipo de cambio? Digo, no, ya Oliver colocaba ahí una tabla de referencia, ¿sí? Pero si nos puedes dar tu comentario, Oliver. ¿Qué tal? Pues mira, va a estar muy seguramente oscilando entre 20.40 a 20.60, ese es el rango que se espera que esté. Va a haber seguramente algunos periodos en el año en los cual por algunos minutos, bueno, por algunos días, perdón, va a haber alguna oscilación un poquito más alta, pero en promedio anual sería justamente eso. Si ustedes van a hacer operaciones de compra de artículos en dólares, yo lo que les recomiendo es que traten de hacerlo justamente con un intermediario financiero reconocido a nivel internacional y puedan tener justamente un precio establecido dentro de un rango de tiempo, o sea, un futuro del tipo de cambio. Y así ya les permitiría tener justamente un poquito más de claridad para su transacción. Comprarlo en el mercado spot es jugársela y no se lo recomiendo. Gracias, totalmente de acuerdo. Acuérdense que el objetivo, o sea, bueno, hablando de estrategias financieras y demás, de cobertura, el objetivo es minimizar el riesgo, ¿no? Y esta alternativa que nos pone sobre la mesa Oliver es totalmente segura, pero sí el reto o la recomendación es identifiquemos quién va a ser nuestro contraparte financiera, ¿no? Que sea reconocido para también no entrar en otros elementos. Pero gracias por la aportación. No sé, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún comentario? Espero que esto signifique que hemos sido muy claros, ¿no? Muy claros en la transmisión de las ideas y pues creo que no tenemos a alguien más. De todas formas, déjenme aprovechar para, en primer lugar, nuevamente agradecer el tiempo de cada uno de ustedes. Recordarles que estamos compartiendo y uno de los objetivos de esta interacción, pero también de otros medios que tenemos, como nuestro blog, como ¿cómo se llama? Con nuestro blog, nuestro newsletter, estarán recibiendo, hemos estado generando este newsletter y el objetivo es compartir el conocimiento y el conocimiento se vuelve significativo, se vuelve relevante cuando encontramos cómo aplicarlos. Y en ese sentido, por favor, siéntanse con la libertad de compartir o primero dentro de su organización, pero cualquier duda, cualquier inquietud, el objetivo de nosotros como R Fácil es ser parte, es ser aliados, ser socios de desarrollo para para su negocio, ¿no? Para las operaciones, para la estrategia, para crear valor. Parece que tenemos otra pregunta aquí en el chat. A ver. Dice, nos pregunta Samantha, dice, ¿el avance tecnológico beneficia más a la estructura económica o la puede afectar? ¿Qué pensarías, Oliver? Dice, ¿el avance tecnológico beneficia o impacta? O sea, ¿el impacto es positivo o negativo? Tengo algunas ideas, pero por favor, a ver, ¿qué nos comentas tú? Bueno, depende mucho de la óptica con la que se mire. Yo estoy convencido de que ciertamente se puede ocupar para beneficio de nuestras actividades económicas, de nuestros negocios, por supuesto, ¿no? Quizás haciendo una referencia un poco histórica, dice una leyenda que le preguntaron una vez al señor Henry Ford sobre su invento. Bueno, no era su invento porque él no creó el automóvil, sino hizo la producción en masa para el vehículo. Si escuchaba a sus clientes o no cuando él tenía la idea de desarrollar el diseño del vehículo, y dice, bueno, sí y no, porque si los hubiera escuchado, me hubieran pedido un caballo más rápido y yo les di un automóvil, ¿no? Entonces cambió radicalmente la forma de transportación de la humanidad en ese aspecto. La tecnología, por ese respecto, siempre va a ser justamente el aspecto que va a cambiar la condición humana para beneficiarlo, pero en algún punto duele. O sea, es decir, eso puede implicar, por ejemplo, reemplazar a una persona, perder una pérdida de empleo en ese aspecto. Entonces, también tiene un costo. Es decir, vemos las dos aristas en ese carro, de las dos caras de la moneda, ¿no? Pero en resumidas cuentas, para nuestras actividades comerciales aquí en Toluca, en México, en el 2024-2025,
siempre soy un convencido de, si tienen la posibilidad de una herramienta tecnológica que les ayude a ustedes y a sus clientes, aprovechenla, úsenla, infórmense, como les mencionaba al final de la sesión, capacítense al respecto, y yo creo que también aquí tienen una muy buena asesor con el caso del doctor Tapia, que seguro que les pueda auxiliar. Gracias, Oliver. Y yo nada más complemento en ese sentido. Recordemos, la tecnología, yo insisto mucho, es un habilitador, es una herramienta, hay que utilizarla. Y si bien es cierto, surgen dudas, ¿no? Oye, la inteligencia artificial, ¿no? Hemos escuchado por ahí, va a sustituir, va a fuentes de empleo, van a haber despidos masivos. Por supuesto que no. O sea, sí hay eficiencias, por supuesto, pero eso nos lleva y nos obliga como organización a identificar o asignar tareas más relevantes, no las tareas operativas, que esas efectivamente las puede hacer una computadora, las podemos automatizar, pero finalmente la creación de valor o la mayor aportación no está en las tareas rutinarias, está en las tareas de creatividad, en las tareas de identificar oportunidades de negocio, está en las tareas de entender o interactuar ahí sí con la persona, ¿no? Entonces, sí, claro, puedo mejorar la experiencia a partir del uso de la tecnología. Un chatbot, por ejemplo, en algún momento dado nos puede servir para mejorar parte porque hay preguntas rutinarias y eso se va creando. Pero llega el momento en que la solución, ¿sí? La solución puede ser tan específica que requiere, pero ahora sí, de una persona especializada para atenderla, para generarla. Yo voy a poner un ejemplo, ¿no? Y como decía Oliver, hay herramientas, o lo mencionamos hace un momento, hay herramientas que créanme, ya son, la tecnología tampoco tiene que ser costosa. Hablábamos hace rato de códigos QR, hablamos de realidad virtual o realidad aumentada, hablamos de muchos elementos que, claro, puede ser que si escogemos la tecnología, la de punta, sí es más cara, sí hay un proceso de curva de aprendizaje, inclusive, pero al día de hoy tenemos tecnología que se ha desplegado, está plenamente comprobada y si nosotros identificamos cómo esa tecnología agrega valor en procesos, en actividades específicas, al final del día queda una mejor experiencia para el consumidor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario? Y si no, para concluir la sesión, creo que no tenemos otra más. Y nuevamente, gracias por el espacio, gracias Oliver por tu tiempo, por tu generosidad, y a todos nuestros asistentes agradecer el tiempo también. Vamos a compartir la grabación de esta sesión, de este webinar, por si consideran revisar, repasar, o por supuesto, si lo quieren compartir con algún colega, con algún miembro de su organización, bienvenido. Y reiteramos la comunicación abierta a través de nuestros diferentes medios y esperamos vernos en la próxima. Y ojalá que esta información ayude a delinear las estrategias para el próximo 2025. Muchísimas gracias. Gracias, Oliver. Gracias, que tengan muy buen día. Hasta luego. Buen día a todos.